esos son los dos escudos de las familias reales rusas, ¿verdad? Por supuesto que nunca he pretendido explicar lo que quieren decir porque es súper complicado. Mi hijo me lo ha explicado 1000 veces, pero hay que saber cada cuadrito que quiere decir y todo, y entonces ya pasamos de eso, así que empecemos con lo que sigue. Bueno, eso es bien importante, siempre que vamos a hablar de algo histórico, como no vamos a comentar una novela, entonces yo siempre pongo las fuentes de información. Entonces pongo primero, la historia de los Romanov está disponible en libros de historia, la Enciclopedia Británica, Wikipedia. Vaya, eso sí, y es bastante exacto. Pero una de las mejores fuentes son las memorias del doctor Gilliard, que fue el profesor de francés de las grandes duquesas. Y luego, este es importantísimo, las investigaciones de Nicolás Sokolov, un monárquico que, devoto de toda la vida de los zares, entonces hace esta investigación muy buena. Y luego está Douglas Smith, que es un historiador especialista en Rusia, que él trabajó para el Departamento de Estado de Estados Unidos en la Unión Soviética, y su rigurosa investigación en archivos de la policía, cartas, diarios personales para escribir la biografía de Rasputín en el año 2016, que se llama Faith, Power and the Twilight of the Romanovs. Miren, este libro es espectacular. Tiene una cantidad de fotos y tiene todas las caricaturas que salían en Rusia entre 1915 y 1917, poniendo a la pobre zarina en unas poses tremendas con Rasputín, y luego el impacto que la figura de Rasputín tiene en Estados Unidos, que es increíble, pero lo veían así como el Che Guevara en el mundo entero, como un dios. Es más, había pubs en Inglaterra que se llamaban Rasputín, obras de teatro en Broadway sobre el tema de Rasputín, difícil de entender, ¿verdad? Y finalmente está la novela de Helen Rapoport, que se llama The Romanov Sisters, que ella es especialista en historia de Rusia. Esto no es una historia, esta es una novela, pero ella tiene bastante fuente de información, puesto que es historiadora, ¿verdad? No es solo inventora. Así que después de esto, vamos a ver cómo empieza Rusia. Comenzamos con los principados de Rus, Kiev, Moscú y Moldavia, que a partir del siglo XIII sufren diversas invasiones mongólicas. Acuérdense que por su ubicación dentro del territorio pegadito a Asia, entonces los mongoles entraban un día sí, un día no, y acababan con todo, ¿verdad? Esta gente era bastante salvaje. Luego, Iván el Terrible. Ahora fíjense, normalmente la gente trata o considera que Iván el Terrible debe de haber sido allá al principio de los tiempos. Mentira. Iván el Terrible es del siglo XVI. Es más, pretendió casarse con Isabel I de Inglaterra, la reina virgen, para que ubiquemos más o menos la época. Europa está ya en pleno renacimiento, ¿no? Ahora, Iván el Terrible convierte un estado medieval en un imperio, conquista Siberia y agrega 1 millón de kilómetros cuadrados a su territorio, para que vean las dimensiones, ¿verdad? 1 millón de kilómetros cuadrados. Pero este hombre es una extraña mezcla de capacidad para gobernar y visión de futuro. Y luego, totalmente incapaz de dominar su carácter. En eso es un salvaje completo. Ahí está. Si se dan cuenta, aunque son unos grandes salvajes, pero la ropa es increíblemente lujosa. Y dentro de todo el grupo va a haber los boyardos. Híjole, que esa gente era terciopelos por todos lados, algo increíble, como, bueno, el clima lo admitía, ¿verdad? Entonces, él va a ser el primero que adopta el título de zar, que equivale a rey. Y fue zar de Rusia desde 1530 a 1584, o sea, 50 y pico de años. Pero a los 3 años se murió su papá. Su mamá fue regente por 5 años, pero la mamá fue envenenada por los boyardos. Los boyardos son una clase de campesino, digamos, pero de altísima categoría, ¿verdad? Cuando veamos los vestidos se van a dar cuenta de que sí. Y uno de sus máximos orgullos era la barba, que le llegaba casi más abajo que la ropa, ¿verdad? Sin embargo, después de que la mamá fue envenenada, entonces él pasó en el Kremlin viviendo como un mendigo. Ahora, el Kremlin
se considera como una ciudadela dentro de una ciudad, que generalmente era donde estaban los palacios, las principales iglesias y algunos de los, digámosle, instituciones de gobierno, si es que podía existir instituciones de gobierno en ese tiempo. Pero entonces él vivió preso, viviendo como mendigo en el Kremlin, para que no supiera. Pero en 1547 va a ser coronado como primer zar de Rusia. Era un hombre corpulento, brillante, culto y muy religioso. Experimentará un cambio de carácter, convirtiéndose en un hombre cruel y despiadado por diversas circunstancias dolorosas. Su primera esposa, Anastasia, madre de sus 7 hijos, muere envenenada. Entonces, después de que le envenenan a Anastasia, él se casa 7 veces más. Primero con algunas mujeres de sangre real y otras con plebeyas. Entre las plebeyas puede haber lavanderas, cocineras, pues ahí sí que el hombre no selecciona, ¿verdad? Sin embargo, algunas son repudiadas tras un año de la boda. Otras son envenenadas, ahogadas en el río o encerradas en conventos a pocos meses. Por eso le da chance de casarse 7 veces más, ¿verdad? Su desequilibrio mental aumenta por la ingesta de plomo como medicina contra la sífilis. Esta es una cosa que ocurre desde los emperadores romanos, porque ellos, además de ingerir plomo molido contra la sífilis, la vajilla era de plomo. Entonces ahí es que todo se bloqueaba. Sí. En un arrebato de cólera, mata a su primogénito Iván con un golpe de bastón. Arrepentido, lo llora amargamente y no se perdona su acción. Una pregunta. ¿Él es el que envenena a las esposas o no? A veces él y a veces los boyardos, porque los boyardos siempre detestan a las altas autoridades porque no les dan los privilegios que ellos quieren, ¿ves? El trono de marfil de Iván el Terrible, ¿verdad? ¿Se imaginan cuántos dientes de elefante tienen que haber ocupado para eso? Y allá está llorando sobre la muerte de su hijo, a quien mandó de un bastonazo. ¿Cuál es el legado de Iván el Terrible? No es cosa que todo lo hizo mal. Aspiró a convertir Rusia en otra Constantinopla. Ese fue el sueño hasta de Pedro el Grande y de Catalina la Grande. Acuérdense que Constantinopla, desde que fue tomada, primero era la sede del Imperio Romano de Oriente. Llegamos hasta emperador Constantino XII. En ese momento, en 1453, es que los otomanos toman Constantinopla y empieza la tragedia. Es toda aquella historia del cañón grandote y todo lo demás. Entonces, todos los zares de Rusia aspiran con que Rusia se vaya a convertir en otra Constantinopla, y por eso muchos de ellos, vaya, Catalina se escribe con Voltaire y le pide ideas de cómo hacer un Estado democrático, dizque, y permite libertad de prensa, y que esta es Catalina. Bueno, él lo que hace es impulsar cambios en aspectos político y social. Introduce la imprenta, crea un código legal recopilando todos los decretos anteriores. Quitó el poder a los boyardos para crear un estado más centralizado y menos oligárquico. Los boyardos eran cada uno como un rey dentro de su territorio. Iván el Terrible, famoso por su epistolar con el príncipe Kurski, un desertor lituano durante años. O sea, fíjense qué increíble. Él, que estaba por un estado centralizado y prácticamente tiránico, escribirse con un desertor lituano que está en contra de todas sus ideas, ¿verdad? Luego escribió himnos de tipo eclesiástico y poemas. Pretendió casarse con Isabel I de Inglaterra, fue a pedir su mano, y murió cuando iba a comenzar una partida de ajedrez. O sea, después de una vida tan tremenda, se murió. Boris Godunov, este es importante. Bueno, todo el mundo ha oído la ópera de Boris Godunov, fíjense la fecha, ¿verdad? de reinado. Creció en la corte de Iván el Terrible y se casó con una de las hijas de Iván. Y su hermana, la hermana de Boris, se casa con Fiodor, hijo de Iván. O sea que son 2 hermanas y 2 hermanos, ¿verdad? Este Boris es el que hereda el trono, siendo Boris parte del consejo. Se convierte en zar a la muerte de Fiodor. Su acercamiento a Europa le llevó a fundar una escuela con profesores y técnicos extranjeros. Aunque su política exterior dio a Rusia un periodo de paz,
las malas cosechas, el hambre y las intrigas políticas lo llamaron tiempo de problemas. O sea, que intenta hacer algo. Miren, esto quizá es de las cosas que la casualidad lo hace a uno dudar y decir, ¿por qué? La dinastía Romanov comienza con Miguel I, el hijo del patriarca Filerato. Fíjense que en Rusia va a haber desde toda la vida una unión tremenda entre la iglesia y el Estado. Las canonizaciones de los santos, el zar tenía la última palabra, no era solo la iglesia, ¿verdad? Entonces, el patriarca Filerato, ¿se acuerdan que la primera esposa de Iván el Terrible es Anastasia, ¿verdad? La que envenena. Vaya. Entonces, el hijo del patriarca Filerato va a ser el primero que comienza la dinastía Romanov en un lugar que se llama el monasterio de Ipatiev. Y si a ustedes les suena el nombre, se van a acordar que la casa del propósito especial había pertenecido a Miguel de Ipatiev, y es el lugar a donde asesinan a toda la familia real rusa. O sea que entre el monasterio de Ipatiev y la casa de Ipatiev transcurren 300 años. Pero lo increíble es la casualidad que se llame igual, ¿verdad? Eso va a ser en 1613. Entonces viene Pedro el Grande, zar de todas las Rusias, que construye San Petersburgo. Él viaja a Europa y trae costumbres occidentales, como usar cubiertos, afeitarse las barbas, usar el calendario juliano, permitir periódicos, construir la Gran Armada y que las mujeres puedan salir a la calle sin velo. Eso pasa en el siglo XVI. La única manera de lograr que se recortaran la barba era poniéndoles un impuesto por el largo de la barba. Ajá. Entonces, permitido hasta aquí. De aquí para abajo el impuesto por cada centímetro, y así lo logra. Entonces lo que hace es manda al Kaiser Federico Guillermo de Prusia 55 soldados de 1,85 para la Guardia Gigante de Potsdam. Es decir, se ve que la población normalmente no era muy alta, que así como un regalo le manda estos 55 grandotes. Y lo hace para agradecer el regalo de la Sala de Ámbar. La Sala de Ámbar, acuérdense que se la llevan los alemanes. Digo, se la roban, se perdió con la invasión a Rusia. Se fue con el agua. Sí, pero Putin la reconstruyó toda otra vez. Entonces ahí tienen el Miguel, y aquí está la coronación, intronización del zar, que es casi como un bautismo, ¿verdad? Así era la cosa entonces. ¿Cuáles son los antepasados romanos más importantes? Pedro el Grande, que muere sin designar sucesor. Y acuérdense que Pedro el Grande se murió de catarro porque la historia de Pedro el Grande otro día lo vamos a ver, pero Pedro el Grande le encantaba reunirse con sus obreros, con la gente con la que trabajaba y todo lo demás. Y entonces en un trabajo que estaban haciendo en el puerto, uno de los obreros se va al agua y no puede salir, y él se mete, lo saca y después le da neumonía y se muere. Después tenemos que Pedro el Grande muere sin sucesor, y Pedro II, sobrino de Pedro el Grande, es el que sigue. Le sigue Ana Ivanovna, que es prima de Pedro II, tremendamente autócrata, pro-Alemania, y extiende el imperio hasta Asia. Algo que nunca he entendido es por qué, teniendo esos territorios tan inmensos, tenían que tener más. Querían más y no le podían ni hacer caso. Luego viene Catalina la Grande, que es así, que es especial. Esta señora nace en Pomerania, la actual Polonia, casada con Pedro III, que es asesinado, y se convierte en zarina de todas las Rusias y reina durante 34 años. Esta es una historia increíble. Ella no desciende de nadie, de nadie de Rusia, ¿verdad? Ella viene de Alemania, pero era una mujer de un carácter tan impresionante, aunque de bastantes contrastes. Después hablamos de ella. Bueno, entonces vamos a ver quiénes son los últimos Romanov. Alejandro I es nieto de Catalina la Grande, 1801. Enfrenta a las tropas de Napoleón Bonaparte. Acuérdense de la 1812, que Chaikovsky compone con la llegada a San Petersburgo. Su hermano Constantino renuncia al trono por estar casado con una polaca. No es porque sea polaca, sino que porque no es de la familia real. Después viene Nicolás I, que es el hermano menor de Alejandro,
da un auge grande a la literatura rusa, rechaza la revolución industrial, tremenda disputa entre católicos y ortodoxos por la custodia de la Basílica de la Natividad y el Santo Sepulcro en Jerusalén. No me pregunten por qué los rusos tienen que ver con el Santo Sepulcro de Jerusalén, pero luego viene Alejandro II, que es asesinado por una bomba nihilista y es el que vende Alaska a los Estados Unidos. Su segunda esposa es Katia. Las que somos de mayor edad nos acordamos de una película bellísima con la Romy Schneider como Katia. Alejandro II está casado y Katia es dama de honor de su esposa, pero hay un romance tremendo entre los dos y cuando a él lo asesinan con una bomba, entonces él se casa con Katia, ¿verdad? Pero igual la deja viuda la pobre Katia. Luego viene Alejandro III, llamado el Pacificador. Este quizá podía haber sido el ejemplo ideal de gobernante para Rusia en ese momento. Era un hombre de una enorme estatura, con una increíble idea de lo que era pacificar un pueblo y todo lo demás, pero se murió porque iba en el tren imperial y de repente el techo del tren cede, no sé por qué, y entonces él, para salvar a su familia, detiene el techo todo el tiempo que se necesita para la evacuación y nadie sabe, pero él se daña los riñones y entonces se muere a los 49 años de secuelas del accidente. Y esta es una verdadera tragedia, porque este era un ser admirado y todo lo demás. Iba a ser el papá de Nicolás II. O sea que, sí, Annalyn. Sí, solo una sugerencia, que anoche vi un documental sobre los huevos de Fabergé. Ajá. Y él es el que primero le hace el encargo. Sí. De los huevos de Fabergé. Y sale toda la historia sobre pues orfebre maravilloso, que dice, yo creo que voy a hacer una cosita, pero extiende su negocio y bueno, por todo Rusia llega a tener 500 artesanos. Y entonces es precioso, si lo buscan. Tiene un museo divino. No, divino. Fabergé decía y sale muy interesante y cabal, Alejandro III. Enamoradísimo de su esposa. Él se casa con la prometida de su hermano que muere, de Alejandro. Que muere con la bomba estaba comprometido y le pide a Alejandro II a Alejandro III que se case con su prometida, a pesar que Alejandro III ya estaba enamorado de otro. Pero sin embargo, se enamoran y hacen una familia preciosa. Fueron una familia sumamente feliz. Y entonces aquí empezamos con la tristeza. Nicolás II sube al trono tras la temprana muerte de su padre. Carácter tímido, muy religioso, inclinado a la vida doméstica, dedica un montón de tiempo a escribir su diario. Tiene una educación estricta para él y sus hermanos, que les toca dormir en camas plegables, duras, en habitaciones con pocos muebles y muchos íconos religiosos. Aquí voy a hacer un paréntesis. Tiene 2 libros que se llama Una vez el Gran Duque y Siempre el Gran Duque, que hablan historia de un tío de Nicolás II. Y él cuenta al detalle cómo eran los dormitorios, una cosa espantosa. Con eso de criarlos en austeridad, pero se pasaban, no les daban ni suficiente ropa de abrigo para el invierno, en unas camas con tablas, bueno, algo increíble, ¿verdad? Pero increíble. Entonces, este pobre, cuando su papá se muere, lo primero que dice es, yo no estoy preparado para ser santo, nunca quise serlo, desconozco el arte de gobernar. Ni siquiera conozco la forma de hablar con los ministros. ¿Se dan cuenta qué situación más horrible? Él disfruta la vida militar, es un excelente soldado, gran caballero y enemigo de las confrontaciones, pero era de un territorio de 23 millones de kilómetros. Nicolás y Alejandra se conocen en la boda de Elizabeth, hermana mayor de Alexandra, con Sergei, tío de Nicolás. Alex DS, Sonia, ya vimos que era nieta de la reina Victoria, y de padre alemán. Se conocen cuando ella tiene 12 años y Nicolás 16. Se casan 10 años después, tras la muerte del zar Alejandro III, con la oposición de la reina Victoria. La celebración popular, esto es horrible, en el campo de Jodinka, con reparto de comida y bebida para 700,000 personas celebrando los 300 años de los Romanov.
se suponía que la coronación iba a dar lugar a una fiesta popular para que toda la gente también gozara de ese gran acontecimiento. El rumor de que se terminaba la cerveza provocó una estampida en que murieron más de 2.000 personas. Y la celebración del baile en la Embajada de Francia esa noche causó descontento popular. El zar dijo que a él no le parecía, pero no tenía valor de cómo le decía al embajador de Francia que había que suspenderlo. Ahí está la coronación de Alexandra. Sí. Y él es igualito a George a Edward VIII, ¿verdad? Igualito. Ahí está una de las... Millones de gente. Millones. Dice que desde la noche anterior habían llegado. Ahí van las influencias negativas. Nacen las grandes duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia. Influencia negativa de las princesas negras, Milica y Anastasia, que les dicen las arañas de Montenegro o cuervos negros, casadas con miembros de la familia Romanov. Estas dos mujeres son como un tipo de influencia negativa en todo el mundo. Yo no sé si es que eran acomplejadas, no sé si eran feas, las fotos que tengo no son muy... Entonces, como a ellas les gusta tener gente alrededor, entonces lo que se les ocurre es hacer esas tertulias invitando a gente que pueda causar, wow, conmoción, ¿verdad? Entonces invitan al ocultista francés Papus para dictar conferencias sobre esoterismo. Ya entonces, Monsieur Philippe, un médico hipnotizador que practica la magia negra, al que apodan Cagliostro, acogido por la aristocracia rusa para ser curadas, lo acompaña un perro que fuma pipa. Profetiza el nacimiento de un varón rezando a San Serafín de Sarov, un santo que no existe. Es peor que San Simón. Y entonces quiere la casualidad que nace Alexis padeciendo hemofilia heredada de la familia de la reina Victoria. Ahí está la familia imperial con el nacimiento del bebé. Ahora, ¿cómo llega Rasputín? Miren a través de las negras, ¿verdad? El confesor de Milica, el archimandrita Feofano, estos son títulos de la iglesia rusa, ¿verdad? Archimandrita puede ser así como obispo o alguna cosa así dentro de la jerarquía rusa. Él le presenta a Rasputín, que se convierte en un asiduo visitante en reuniones de mujeres aristocráticas por su poder curativo. El 1 de noviembre de 1901, el zar escribió en su diario: hay viento y frío y el canal congelado. A las 4 tomamos el té con Milica y Stana. Conocimos a un hombre de Dios, Grigori, de la provincia de Tobolsk. Rasputín les habló durante 3 horas y se interesó por la enfermedad del zarevich. Alexandra lo nombra su director espiritual y confía que puede ayudar a Nicolás a fortalecer su débil carácter para las difíciles decisiones en asunto de Estado. O sea que no es solo poderes curativos, sino que como un asesor político. ¡Qué horror! Grigori Yefimovich Rasputín. Bueno, de plano, cualquiera tenemos que estar convencida en cuanto más y más leemos sobre él, que ese no era un hombre normal. No. Tenía poderes especiales, el demonio adentro y un montón de cosas raras en su vida que chocan. Por ejemplo, es un campesino siberiano, alto, elocuente, de personalidad abrumadora, grosero, violento, vicioso, pero con un gran carisma. Actor soberbio, convincente, la habilidad de curar mediante citas de las escrituras. Conocía las escrituras de cabo a rabo y citaba los salmos y todo. Pero afirma que el perdón de Dios se obtiene a través del pecado. Entonces hay que promover el pecado para obtener el perdón de Dios. Convence a los zares. Ahora, les cuento que esta no es una idea de Rasputín. Esto fue una de las herejías de la Iglesia Católica anteriores. Convence a los zares que puede curar al zarevich y es alojado en palacio. Desde su lejana aldea de
Prokofiev anuncia la mejoría durante crisis del zarevich y acierta. Esta es una de las cosas más difíciles de entender y de probar. Él está en su aldea, que quedaba en Siberia. Y el zarevich tiene una recaída porque no me acuerdo si se sube a un árbol y se cae y el niño tiene alguna cosa interna y da gritos 2 días. Entonces la zarina le manda a decir que se venga y él le dice que no puede llevar, pero que el niño ya se va a curar esa tarde. Y de veras que se cura. ¿Cómo era el verdadero Rasputín? Difícil. Peregrina por toda Rusia, reuniéndose con sacerdotes, campesinos, obreros, enfermos, etc. Acostumbra a su familia a rezar y le relata sus experiencias místicas, como una aparición de la Virgen. Recibía en su casa peregrinos de todas clases sociales en busca de atención espiritual. Tras el escándalo con una bailarina de Anesa, los zares y el patriarca le piden alejarse por un tiempo, porque si eso traspasó los límites. Entonces hace un viaje a Tierra Santa, pero fíjense que dicen que en Rusia era normal que cada año fueran trenes llenos de peregrinos a Tierra Santa, porque era como, no sé, como podía ser ahora las peregrinaciones a los santuarios de la Virgen en mayo, por decir algo, pero ellos eran, y piensen lo lejísimos que estaba Tierra Santa de Rusia, ¿ver? Entonces en esa visita santuarios de la Virgen, la Basílica de Santa Sofía, y describe sus impresiones de Jerusalén. Aquí sufrió Dios y su madre al pie de la cruz. Derramé lágrimas ante el Santo Sepulcro, un lugar de amor. Miren, les voy a contar algo de todo el libro ese de Rasputín que tengo. Quizás es lo que más me impresionó. Hagan de cuenta que es una meditación que ustedes están oyendo sobre la agonía del Huerto de los Olivos. No, es que no lo cree uno. Hice propósitos de no pecar más para unirme a sus sufrimientos. Acusado de abusos sexuales y borracheras con pacientes. Y dice que era una cosa horrible, constante, ahí en su residencia. Pero influyó no solo en las decisiones internas de la familia real, sino en asuntos de Estado, durante la regencia de la zarina, mientras el zar está en el frente durante la guerra. Acuérdense que en la Primera Guerra Mundial el zar permanece casi siempre en el frente de los escandinavos. Entonces la comunicación era bien difícil y el zar deja a la zarina como regente, que tampoco puede tener ella mucha capacidad, pero sobre todo porque ella consideraba que no había que permitir una apertura al pueblo. El zar era con un poder divino que se le había dado por Dios y entonces él tenía que ser autócrata totalmente, ahí no había chance de otra cosa. El pueblo acusó a la zarina de ser amante de Rasputín por permitirle el acceso al dormitorio de las grandes duquesas. Hay fotos que lo confirman. Está el Rasputín en medio y las camitas de las niñas ahí y todo. Panfletos y anuncios obscenos de la zarina y Rasputín, llenos de insultos, aparecen en las calles de la ciudad y alrededor del palacio. Miren, son horribles los carteles esos. Horribles, pero espantosos. El 22 de enero de 1903 se llama el Domingo Rojo. La Guardia Imperial dispara a 120,000 obreros unidos en una manifestación para presentar al zar un pliego de peticiones para mejorar las condiciones. O sea, ellos no llegan en plan de guerra, ni de asalto, ni de nada, solo para presentar un pliego. Pero hay como tanto miedo, como tanto sentido que algo va a pasar, que entonces la Guardia Imperial dispara. Luego viene la Revolución de 1905. Esa es seria. Se paraliza la industria por la huelga y sublevación en los puertos. En una serie de atentados en que muere un tío del zar, esposo de una hermana de la zarina. La hermana de la zarina, ¿se acuerdan que vimos antes que estaba casada con un tío del zar? El hombre va a entrar a su coche cuando le disparan. Luego ya llegó Trotsky, después de años viviendo fuera, y Lenin también, y ellos van a dirigir a los revolucionarios marxistas. Se crea la Duma y una constitución, esa es la exigencia de ellos. Pero hay hambre en el pueblo por un severo invierno y malas cosechas, y en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Rusia lucha contra Alemania, tierra del padre de la zarina. El Kaiser Guillermo II es su primo hermano, y ella es acusada de ser espía de los alemanes. Ella consulta a Rasputín sobre los movimientos de las tropas para informar al zar que dirige el ejército ruso. Qué increíble cómo está ella obsesionada. Y aquí va
el peor error de todos los muchos que cometió el zar. El zar decide sí. atacar la flota japonesa sin aceptar los consejos de sus parientes, siendo la derrota una gran humillación para Rusia. Cito otra vez al libro de Annalín, porque el tío del zar, ¿cómo se llama Annalín? Alejandro Miguel, ya no me acuerdo. Bueno, el tío del zar había sido el jefe de la flota rusa por años, entonces él conocía perfectamente cómo funcionaba. Y le dice, no te metas, los japoneses tienen una flota inmensa y para llegar, no tengo la geografía enfrente, pero para llegar la flota rusa hasta el Japón tenía que dar una vuelta, como casi darle la vuelta al mundo. Creo que no tenían ni comida. Increíble. Y bueno, esta es paréntesis. Sin comida, ¿ves? Lo dice muy bien. Pero lo que les quería contar es que el duque cuenta que la ópera de Madame Butterfly no tiene una base histórica, porque ninguna japonesa se iba a suicidar porque durante 3 años no florecían los cerezos ni el petirrojo anidaba, que todos los oficiales extranjeros tenían su Madame Butterfly, se casaban con ella y después Dios y aquí terminó mi acuerdo y nadie se moría, ¿verdad? Pero Madame Butterfly es bien lindo decir que se murió y que sobre todo el Umbelding es como para llorar. Bueno, la zarina y sus hijas sirven como enfermeras en los hospitales. Fíjense que curiosamente todas las nietas de la reina Victoria fundaron la Cruz Roja en los países donde reinaron. Pero ellas llevan paquetes con íconos religiosos pero sin comida. Y Rasputín anuncia que si él es asesinado por familiares del zar, ningún miembro de la familia real sobrevivirá más de 2 años. Se cumple al ser asesinado Rasputín en 1916 y los zares de su familia en junio del 18. El príncipe Yusupov, pariente de los Romanov, dirige el grupo que decide asesinar a Rasputín. El príncipe Yusupov era un playboy y además era medio homosexual, que se disfrazaba de mujer y no sé qué, pero era de estos niños bien que tenía su grupo igual a él, todos de la mejor familia. Les voy a contar, el príncipe Yusupov estuvo de visita en El Salvador. Sí. ¿Cómo no? Unos tíos abuelos míos, que él era inglés, Sidney Stadler, tenían una finca linda y ahí Los Planes, a donde vivían. Entonces, ahí estuvo hospedado el príncipe Yusupov, y cuando mi hermana se casó, que ellos le dieron una cena y todo lo demás, entonces mi hermana se casó con un irlandés. Entonces el tío Sidney hizo los honores de su casa para atender el atractivo. Entonces el atractivo era que viéramos el libro donde habían firmado todos los personajes que se habían hospedado en el faro. Ahí está el príncipe Yusupov. ¿Pero qué vino a hacer El Salvador? ¿Qué vino a hacer? No me preguntes qué vino a hacer El Salvador, pero ahí Otro está. lado del mundo. Entonces preparan el asesinato, el grupo. Lo invitan a cenar a medianoche en la casa del príncipe, pero fíjense cómo le tendrían de miedo, que hacen un montón de arreglos. ¿Quién lo va a ir a buscar? La invitación es después de la medianoche, no temprano. El que lo va a ir a buscar llega casi disfrazado. Llegan en coche o en alguna cosa así, o quizá ya había medio carros ahí, sí, ya debe de haber habido, para que no parezca y no se descubra después. Llegan a medianoche y ahí hay abundancia de vodka, hacen unos cupcakes que sabe que le gustaban a Rasputín y les meten cianuro. Hay tanto veneno en las copas como para matar a varias personas, o sea, también envenenan los cupcakes, las copas y el vodka. Pide a Yusupov que cante una canción con guitarra. Le enseña una cruz y le aconseja rezar antes de dispararle en el pecho. O sea, Yusupov le enseña la cruz y luego saca pistola y le dispara en el pecho. Cae, se levanta aullando, intenta estrangular al príncipe y sale al jardín gateando. Fue en junio, pero yo no sé por qué siempre da la impresión de que hay nieve. Bueno, me imagino que en Rusia casi siempre. Le dan más disparos por la espalda mientras huye. Se levanta, camina tambaleándose y ahí lo rematan. Tenían preparado que para que desapareciera el cadáver iban a amarrarlo con cadenas el cuerpo y eso a un ancla para tirarlo al río Neva, que estaba congelado, esperando que se hundiera.
y los asesinos huyen aterrorizados. Ellos tenían más miedo que el tal Rasputín. Entonces, toda la operación es amarrar el cadáver con las cadenas y trabarlo al ancla para que se hundiera. Y como todavía el río tenía poco de hielo encima, pues era más fácil que no apareciera. Pero estaban tan abatidos, tan nerviosos, que no lograron amarrar bien el cadáver con las cadenas del ancla. Y con gran dificultad lo echaron al río. Las cadenas se soltaron, el ancla se hundió y el cuerpo subió a la superficie del río. El pueblo horrorizado contempla el difícil rescate con garfios del cadáver congelado, o sea, estaba intacto. No, el diablo. La cruz y el brazalete que portaba son entregados a la zarina, que está muy impresionada. Ella mandó hacer medallones con retrato de Rasputín para entregarlos a sus hijos. La zarina ordena enterrarlo en una iglesia en construcción en el parque de Tsarskoye, que es otro de los palacios. El gobierno bolchevique ordena desenterrarlo y quemarlo, pero los enterradores asustados temen que resucite y no lo queman, solo lo dejan ahí tirado en el bosque. Ay, no. 2 semanas después de la abdicación del zar, acuérdense que el zar viene regresando a Moscú, a San Petersburgo, después, como digamos, en la mitad de la guerra, después de todo lo malo que le ha pasado, pero a la mitad del camino el tren se detiene y él no sabe por qué, y es porque los bolcheviques que están ya en la revolución han detenido el tren, entran y le dicen: usted no va a llegar a la capital, usted va a abdicar aquí, en este mismo momento, no le cuesta nada, ¿verdad? 2 semanas después de la abdicación, la libertad de expresión permite panfletos, anuncios, teatro y películas pornográficas sobre Rasputín, destacando vicios y orgías que degradan a la familia imperial. La fama de Rasputín se extendió a Europa y Estados Unidos, dando su nombre a bares, marcas de vodka, películas, canciones, software y videojuegos, ¿se imaginan? Ahora los castigaron a 2 de los responsables del asesinato, los condenaron a muerte, pero Yusupov, por ser pariente de la familia real, nada más lo desterraron a Persia, creo yo. El príncipe Yusupov se favoreció demandando a editoriales y estudios cinematográficos por las referencias calumniosas a su persona por su participación en el asesinato de Rasputín. Metro Goldwyn Mayer le pagó $25,000 por una demanda ganada, pero perdió otra de la revolución de febrero del 17. Sucesivas derrotas rusas en la guerra y las malas condiciones del ejército fueron una de las causas de la revolución de febrero de 1917. Se formó un gobierno provisional liderado por Kerensky, un revolucionario moderado. Este tipo tenía bien puestos sus 5 sentidos y hubiera podido lograr tal vez una pacificación o algo mejor. Incapaz de controlar la situación, en marzo el zar es obligado a firmar su abdicación y la de su hijo el zarevich. La familia imperial es enviada al palacio de Tsarskoye en espera de ser desterrados a Inglaterra. El rey Jorge V les niega el asilo. Ya se han escrito los dos, el rey Jorge V le dice que sí, que los espera, que va a llegar un barco a tal lugar y que ahí van a poder llegar. Pero en ese momento Inglaterra está padeciendo por un problema tremendo de sindicatos. Hay levantamientos, huelgas y todo lo demás. Entonces el primer ministro le recomienda al rey que lo peor que puede hacer es recibir a la familia imperial. Entonces no les da chance. Vuelta al libro de Landalín, que cuando él llega a París, entonces va a... La costumbre era que él iba a París todos los años, ¿verdad? Con su esposa, sus hijas y de todo. Entonces él tenía cuenta abierta con su sastre, el zapatero, todo el mundo, y les quedaba debiendo, pero no importa porque algún día iba a pagar, pero en este momento no les puede pagar. Entonces va a comprar un billete para salir en tren para Inglaterra y entonces descubre que le han cancelado la visa para entrar al Reino Unido. O sea que es toda la familia, porque este es el gran duque. Por seguridad, Kerensky traslada a la familia a Tobolsk, en Siberia, en agosto del 17, donde gozan de relativa libertad, pero sin las comodidades de su vida anterior. Ay, miren qué terrible eso. Ahí está el zar con el zarevich y las niñas allá sentadas. El comité ejecutivo que gobierna ahora
pretendía llevar al zar y la familia a Moscú para acusarlos en un gran juicio público. Pero son trasladados a Ekaterimburg. El zar y la zarina llegan el 30 de abril y sus hijos el 23 de mayo a la casa de Nicolás Ipatiev, la casa del propósito especial, con menos libertad de movimiento. El nombre de la casa del propósito especial se lo dan como para disimular que ahí no había nadie, ¿verdad? Pero la idea del propósito especial era que ahí iba a morir la familia imperial. El 17 de junio de 1918, el zar, la zarina, las 4 duquesas, el zarevich, el médico, la asistente, el cocinero y el mayordomo fueron asesinados por un escuadrón de la Checa bolchevique. Miren, es impresionante el relato de esto porque le llegan a decir que los van a trasladar de casa por seguridad, pero que se vistan todos porque antes les tienen que tomar una fotografía en el sótano. Pero dice que todas las paredes de la casa y sobre todo las de las escaleras estaban tapizadas de esos afiches pornográficos con la zarina y el Rasputín en las posiciones más espantosas, ¿verdad? El niño ya no puede caminar, entonces el zar lo lleva chineado y bajan y vaya, pónganse ahí en fila todos, pero el zar pide una silla para su esposa y para el niño, ¿verdad? Entonces le dan las sillas y entonces ahí lo de abajo es que en el monasterio de Ipatiev también se inició hace 300 años la dinastía romano-mongol. Casualidad. Qué humillación tan Ay, qué horrible. Que las balas rebotaban por todas las joyas que se Que ella habían llevaba. Sí, Horrible. Vaya, esta es la casa de Ipatiev por fuera. Y si se dan cuenta, pues no era, digamos, un lugar muy tenebroso, ¿verdad? Se ve bastante arreglado. Pero ellas tenían ahí todos esos soldados que las trataban mal, que les daban mala comida y todo lo demás. No me acuerdo si aquí es a donde sale que le empujan a una de las grandes duquesas. Este es el testimonio del profesor Gilliard, que ha sido su profesor de francés. El marinero Nagorny, que atendía a Alexei Nikolayevich, pasó por mi ventana con el niño enfermo en sus brazos. Detrás de él venían las grandes duquesas cargadas de maletas y pequeños objetos personales. Ellas creían que se iban a otro lugar. Traté de salir, dice, pero fui empujado de nuevo dentro del carruaje por el centinela. Volví a la ventana. Tatiana Nikolayevna venía la última llevando a su perrito y luchando por arrastrar una pesada maleta marrón. Estaba lloviendo y vi sus pies hundirse en el barro a cada paso. Nagorny intentó venir en su ayuda y fue empujado hacia atrás por uno de los comisarios. Las condiciones de los prisioneros: estricto aislamiento, prohibido hablar otro idioma, solo ruso, su equipaje almacenado en bodegas. Normalmente la familia imperial hablaba en francés, todos ellos. Sus criados los tratarían con sus nombres propios, sin ningún título, y dice que a los criados no les pasaba, que no podían decirles Alteza, su Alteza Imperial y todo. Registros frecuentes, confiscación de su dinero, joyas y otras pertenencias. Pretendieron arrancar de los brazos de la zarina y las grandes duquesas sus pulseras de oro. Se les privó de la mantequilla y del café y finalmente solo recibieron raciones de soldados. Se rodeó la casa de 2 muros de 5 metros de alto. En las paredes colocaron afiches groseros y pornográficos de la zarina con Rasputín. A medianoche el médico recibió la orden de ir a despertarlos, ordenándoles que se vistieran para ser trasladados a un lugar más seguro. Bajaron a un sótano, el zar pidió sillas para él y la zarina que cargaban al zarevich. El jefe del escuadrón leyó la orden de ejecución, eso es lo más horrible, de toda la familia y la repitió ante la exclamación del zar. ¿Qué? Imagínense, los ponen a todos enfrente, se pone el hombre, lee la orden de que van a ser ejecutados. Cuando el zar, ¿qué? Vuelve a leer otra vez. Olga intentó persinarse. Le dispararon al zar y al zarevich en el corazón. Los demás cayeron al recibir ráfagas continuas. Las últimas en morir, Tatiana, Anastasia y María, por llevar diamantes cosidos a su ropa. Todos fueron rematados con bayonetas. Miren cómo quedó el lugar donde era tratable. El destino de los cadáveres. La información recabada en 1919, ahí vemos quién, por el investigador monárquico Nikolai Sokolov, aseguraba que los ejecutores
Desnudaron los cadáveres y los subieron a un camión para trasladarlos a una mina de sal, pero el vehículo se averió y los bolcheviques decidieron precipitadamente cavar una zanja poco profunda a orillas de la carretera. Los hombres estaban muertos de nervios también, ¿verdad?, de lo que estaban haciendo. Para dificultar el reconocimiento de los cuerpos, los rociaron con ácido sulfúrico antes de rellenar la fosa. Sokolov huyó en 1920 con la información. En 1979 encontraron una fosa con 9 cadáveres. Posteriormente, en otra fosa, aparecieron los 2 restantes, del Zarevich y Anastasia. El destino de la casa Ipatiev. En 1974 fue declarada monumento histórico revolucionario, donde terminó la monarquía opresora. Lógicamente, esto estaban en plena Unión Soviética, ¿verdad? Pero se convirtió en un lugar de peregrinación y un homenaje a la familia imperial martirizada. Entonces, en 1977, por carecer de importancia histórica, ordenan demolerla. Primero la declaran monumento histórico porque ahí se murieron, pero al darse cuenta del apego de la gente, entonces la van a demoler. Una opinión diferente años después, tarde o temprano, nos dará vergüenza esta barbaridad. Eso dijo Boris Yeltsin, presidente de la Unión Rusa. Actualmente se construyó la iglesia de la sangre derramada, que es la que teníamos enfrente. A mí esto me encanta. En 1981 son declarados santos por la Iglesia Ortodoxa Rusa. Los restos encontrados en fosa común con prueba de ADN cruzada con el duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel, los identifica. Acuérdense que el duque de Edimburgo va a pertenecer también a una familia alemana que va a estar relacionada con el esposo de la reina Victoria, ¿verdad? En el 98 son trasladados a la Basílica de San Pedro y San Pablo, que es el panteón real de los Romanov. Asisten miembros de la familia Romanov llegados de varios países de Europa y el presidente Boris Yeltsin en representación del gobierno. Ahora, es este acto de entierro final en la Catedral de San Pedro y San Pablo es el primer capítulo del libro ese de las Noches Blancas de San Petersburgo, porque ahí es donde llega Miguel de Grecia, que es primo de ellos, porque la mamá, una hermana del zar, se casó con un rey de Grecia. Entonces Miguel de Grecia ahí encuentra una mujer que él cree que no es Romanov, y esta señora, ¿qué está haciendo? Entonces las entrevistas que tiene con ella son el libro este de las Noches Blancas de San Petersburgo, que es buenísimo.